la estupidez keynesiana llevada al extremo por el kirchnerismo lo que dejó es una pérdida enorme de bienestar, donde nos perdimos 2/3 del PBI potencial. O sea, la verdad que te diría que el keynesianismo es una genialidad, pero una genialidad del mal. Hoy vamos a analizar otra vez Sopa, que lo voy a mostrar, a ver si la cámara lo toma. Que este es, me decías recién, tu anteúltimo libro. En el medio hubo un libro... Sí, acabo de sacar uno nuevo que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Es un libro más que nada de teoría económica, desenmascarando la mentira keynesiana. Pero este es un libro de economía aplicada que publicamos junto a mi colega Diego Giacomini. Claro. Bueno, de todas maneras, la primera parte del libro tiene un poco de ese enfoque crítico hacia la teoría de Keynes, ¿no? Sí, ahí en la parte 1 justamente lo que nosotros hacemos es desarrollar el marco analítico con el que trabajamos. Nosotros lo que sostenemos es que nosotros le pegamos sistemáticamente, no porque seamos geniales o porque seamos, iluminados o algo por el estilo, sino que en realidad lo que tenemos es un marco analítico distinto, donde se nutre de las mejores contribuciones de la escuela austríaca, ¿sí? Y la potencia empírica de la escuela de Chicago. Entonces, esa mixtura te da un instrumental para abordar la situación económica, que es muy fuerte y hace que, digamos, uno sistemáticamente acierte, porque va sobre los mecanismos decisorios. Entonces, al trabajar tan fuerte sobre los mecanismos decisorios, hace que la predicción sea más simple. Y si a eso le sumás la potencia empírica que tiene el formato Chicago, eso hace que te hagas de un instrumental verdaderamente muy contundente, ¿no? Ahora, ya a esta altura la teoría de Keynes tiene, ¿cuánto? ¿70, 80 años? Mira, el libro es de 1936. El problema, uno podría entender que Keynes, la aberración que hizo, porque ahí, como decía Hazlitt, ¿no?, que en la teoría general todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. La verdad que el libro es un libro espantoso, pero es un libro muy funcional a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. O sea, cuanto más deplorable y asqueroso sea el político, es más probable que esté rodeado de una corte de economistas keynesianos que le van a dar una pátina teórica para justificar los desastres. Descalabros económicos. Exactamente. Es decir, nada que pueda salir del formato keynesiano puede ser bueno, porque muchas de sus cuestiones tienen que ver con falacias, con errores conceptuales, con violar las restricciones de presupuesto. Entonces nunca termina bien ningún experimento keynesiano. Uno de los ejes de la teoría keynesiana, y vos decime si me equivoco, es la famosa curva de Philip, ¿no? Eso es más adelante. A ver. Es decir, cuando se comienza a acelerar la tasa de inflación en Estados Unidos, en el debate entre keynesianos y monetaristas, y marco bien la diferencia entre keynesianos y monetaristas, porque Keynes no era tan idiota como los keynesianos. O sea, Keynes era alguien que no sabía de economía, que es una cosa muy distinta, pero no tenía un pelo de sonso. En cambio, los keynesianos son bastante más rudimentarios. Entonces, cuando se plantea el debate, de hecho que está plasmado en un libro que se llama El marco monetario de Milton Friedman, Friedman lo que hace es mostrar que el sistema keynesiano estaba imposibilitado de explicar la inflación porque no tenía precios, no tenía ecuación de precios, o sea, trabajaba con los precios fijos. Claro. Entonces, al darse esa situación, cuando aparece la curva de Phillips en 1958, que era una relación entre la tasa de variación de salarios nominales y la tasa de desempleo, Lipsey, que trabajaba en los temas de mercado laboral, utilizando el capítulo 21 de la basura general de Keynes, ahí modifica la relación entre tasa de variación de salarios y desempleo, y por medio de la ecuación de Markup la retransforma
en una relación entre inflación y desempleo, que lo publica en 1960, y en ese mismo año Samuelson y Solow testean esta curva para el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, y encuentran empíricamente esa relación negativa. Y lo interesante es que por varios años ese marco analítico se usaba, digo, cuánto tenías que resignar. Vos lo que decís es que funciona en el corto plazo, ¿no? Eso de soportar cierta inflación para lograr un crecimiento, digamos. Bueno, no es crecimiento tampoco, o sea, te permite conseguir una mejora de actividad en el corto plazo, y eso, el que termina clarificando la situación, termina siendo Milton Friedman en 1968, en un artículo que se llama El rol de la política monetaria, publicado en el American Economic Review, que dicho sea de paso es el paper más leído en la historia de la profesión. Y ahí lo que hace Friedman es desarrollar una teoría del mercado laboral con expectativas adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suponete que el Banco Central modifica la política monetaria, entonces empieza a emitir más. Entonces lo que vos te encontrás es una situación en la cual, sí, ese mayor dinero que está ingresando se transforma en mayor demanda de bienes. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios empiezan a subir los precios, entonces creen que los salarios reales están cayendo, por ende salen a contratar más gente. Y al mismo tiempo que sucede eso, claro, como tienen que sacarle los trabajadores a otras empresas, tienen que empezar a pagar mayores salarios. Al tener que pagar mayores salarios, los trabajadores creen que su salario real está aumentando. Claro. Consecuentemente, en el corto plazo, la economía está transando a precios falsos y por ende está con un nivel de producción por encima del nivel de pleno empleo. Que eso además se va materializando con una aceleración inflacionaria. Ahora, cuando los agentes descubren que en rigor fueron engañados por el Banco Central, todos corrigen y vuelven a la tasa natural de desempleo, pero con una tasa de inflación más alta. O sea, hay un trade-off de corto, pero de largo desaparece y te deja una tasa de inflación más alta. Y atrás de eso viene el trabajo de Phelps, que tiene que ver con la hipótesis aceleracionista, y lo que dice es, bueno, entonces vos para lograr mantener la tasa de inflación, pues la tasa de desempleo debajo de la natural, deberías estar acelerando continuamente la tasa de inflación. Bueno, esa experiencia en Argentina nosotros la vivimos, o sea, recordemos que tuvimos al fracasado hiperinflacionario de Chascomús desde la poltrona diciendo que un poquito de inflación estaba bien, y se terminó yendo 6 meses antes con 5.000% de inflación. O sea, claramente estoy hablando de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Digamos, pero era algo que también se hizo en el gobierno anterior, eso, ¿no? Eso de fomentar un poquito la inflación, la generación de moneda constante. Bueno, pero eso no termina bien, porque vos fíjate que durante el kirchnerismo, en los primeros 4 años del régimen K, la inflación fue del 10% promedio y la expansión de la economía del 8%. En la segunda etapa del régimen K, la inflación se aceleró al 20% y la expansión de la economía cayó al 4%. Y por otra parte, en lo que tiene que ver en la última etapa del régimen K, la inflación promedio fue del 30% y la expansión del PBI 0%. Es más, se fueron con un PBI en términos reales similar al del 2011. Y si vos tomaras el PBI per cápita en dólares, se fueron con un PBI per cápita en torno a los $12.000, cuando si vos tomabas el PBI per cápita del año 98 en dólares, ajustado por inflación americana para poder comparar, tendríamos que haber tenido uno de 15.000, ¿sí? Y si hubiéramos mantenido la tendencia, hubiéramos tenido que tener uno de 22.000. Y si hubiéramos aprovechado el mejor contexto internacional de la historia, tendríamos que haber tenido uno de más de $30.000. Es decir, si vos te fijás, la estupidez keynesiana llevada al extremo por el kirchnerismo lo que dejó es una pérdida enorme de bienestar, donde nos perdimos 2/3 del PBI potencial. O sea, la verdad que te diría que el keynesianismo es una genialidad, pero una genialidad del mal. La verdad que nos dejaron al borde de una crisis. Increíble que un país, habiendo tenido el mejor contexto internacional de su historia, haya quedado al borde de una crisis.